Hola, bienvenidos a Social Arte. Hoy vamos a estar hablando de este lente, el Laowa 24 mm macro, una de las ópticas más extrañas que hay en el mercado. Pero lo más importante es saber, ¿es realmente útil o simplemente una óptica curiosa? Se los digo en un momento, así que no se separen. Bueno, y antes de comenzar con esta review, déjenme darle las gracias a la gente de Digit Access, específicamente a nuestro amigo Albert Simón por habernos enviado esta excelente óptica de la gente de Venus Optics. Y bueno, ahora sí, empecemos. Este lente salió hace como 3 años y yo cuando lo vi por primera vez dije, bueno, me parece algo interesante, pero solamente para cosas extremadamente específicas. Y les voy a hacer un spoiler de una vez. Estaba equivocado. De verdad, sus características son obviamente únicas. Vamos a abrirlo para que ustedes lo vean. Ese sonido me encanta. Es una óptica con una construcción tubular bastante extendida, como pueden ver. Es un angular de 24 milímetros, no para que hagamos selfies ni estemos haciendo vlog con él, pero sí es un lente que nos va a permitir hacer unas tomas que son totalmente únicas. Pero antes de ver esas tomas, déjenme hablar de las características técnicas de él. Es un lente que su máxima apertura es de f14, sí, f14. O sea, van a necesitar bastante luz al momento de hacer fotos o videos con él. 2. Tiene una magnificación de 2:1. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo cuando fotografío o hago video con él, puedo ver el objeto que estoy fotografiando al doble del tamaño que en verdad es. Su distancia mínima de enfoque, bueno, es prácticamente pegado al lente, son 2 centímetros. A tal punto que en alguna de las tomas llegué a tocar el producto que estaba fotografiando. Tiene un ángulo de visión mayor a 84 grados, lo cual te da una perspectiva totalmente diferente a ningún otro macro que hayas probado. Y no solo eso, sino que estando muy cerca del objeto, al trabajar en f14 y ser un angular, también me va a definir muy bien el entorno. O por lo menos no va a estar enfocando solamente una pestaña, sino que hay mucha mayor profundidad de campo, lo cual en muchísimas ocasiones es extremadamente necesario. Por otro lado, este diseño tubular me va a permitir acercarme para aquellos que sean amantes de fotografías de insectos o quieran hacer videos de él sin estar muy cercano a ellos. La óptica es totalmente sellada, lo cual me va a permitir adicionalmente poderla sumergir en cualquier tipo de líquido, obviamente que no sea abrasivo. Y por último, en la parte frontal, como pueden ver aquí, tiene una luz LED que también les va a servir a ustedes para apoyar y tener un poquito más de iluminación. Otro punto importante a tomar en cuenta de las características técnicas es que, como pueden ver en su bayoneta, no tiene ningún contacto electrónico. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que nada, que va a ser una óptica de enfoque nada más manual. Segundo, que no van a tener la información de la apertura al momento de hacer la captura en su cámara. Y tercero, que todas las correcciones, tanto dentro de cámara como en software, no van a ser de manera automática, ya que obviamente al carecer de esa conexión, sencillamente no tiene la información para poderla realizar. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que para el tipo de fotografía o video que se hacen con ellas, el enfoque automático como que no tiene mucho sentido, ¿no? Ni para fotografía de producto, ni gastronómica, ni bueno, nada de ese tipo de fotografía donde este lente es extremadamente útil. Por lo menos yo prefiero trabajar en enfoque manual para asegurarme que estoy enfocando exactamente donde yo quiero. Bueno, pero vamos entonces a analizar ligeramente la óptica. Mucha gente dirá, Arturo, un gran angular con su apertura máxima en f14 va a estar todo totalmente definido todo el tiempo. Y no es así, porque yo puedo aproximarme muchísimo al objeto que esté fotografiando o haciendo video. ¿Qué va a significar eso? Bueno, que al aproximarme tanto también va a generar desenfoque. Vamos a ver esta foto primero que nada de referencia. Fíjense lo cerca que está el lente de los granos de café. Ahora, vamos a enseñarles también el resultado trabajando con su máxima apertura, que es f14, y su mínima apertura, que es f40. Y fíjense que el efecto de cercanía genera un desenfoque bellísimo en este lente.
pero sin tener ese resultado que es posiblemente muy bonito en algunas ocasiones, pero normalmente, sobre todo en fotografía de producto, no lo estamos buscando tanto, es que todo quede totalmente desenfocado, que sí pasa con los lentes macro que son de distancias focales superiores a 100 milímetros o bueno, desde 90 milímetros en adelante. Porque con este me permite entender lo que hay en el entorno. Y vamos a verlo también con los resultados de estas dos fotografías. Uno fue tomado con este lente, el 24 milímetros macro de la OVA, y el otro fue tomado con un 100 milímetros macro de Canon. Y como pueden observar, los resultados son totalmente diferentes. Yo no estoy diciendo que el de la OVA sea mejor que el de Canon o que el de Canon sea mejor que el de la OVA. Sencillamente voy a tener una perspectiva única con este lente que no voy a poder obtener con ningún otro macro. Que es esa misma perspectiva que ellos denominan la mirada del insecto. Porque debido también a su diseño tubular, me permite entrar en lugares donde los lentes convencionales no pueden acceder. Déjenme enseñárselo con varios ejemplos. Bueno, como pudieron observar en los videos, los resultados son increíbles. La perspectiva es totalmente diferente a cualquiera que les puede dar otra óptica. Y esos resultados no solamente son para video, también para fotografía. De verdad, las posibilidades creativas con este 24 milímetros yo no las había tenido con ninguna otra óptica. Porque te permite acceder a lugares que normalmente no vas a poder hacerlo con cualquier otro lente. Por ejemplo, imagínense ustedes que están haciendo una fotografía de producto de una computadora donde tienen que ver las piezas internas. O quieres grabar un video de los insectos viviendo en su hábitat y no tener que estar tan cerca de ellos. Y por eso después de probarlo me di cuenta que no es solamente algo simpático para hacer una o dos fotos. Definitivamente esto tiene que estar, por lo menos en mi caso, dentro de mis objetivos principales para hacer fotografía de producto e incluso para los videos de YouTube. Fíjense en este caso, un artista, Anubis, estaba haciendo un body painting a una excelente modelo que dentro de poco van a ver un video de ella que se llama Carla. Y yo tenía literalmente este lente casi que tocando el ojo de ella. De hecho, estaba nerviosa porque pensaba que se iba a tropezar en cualquier momento. Pero miren la toma que salió. Que ojo, posiblemente lo hubiese podido hacer con otro macro, pero el resultado hubiese sido una pestaña enfocada y todo lo demás desenfocado. Entonces, tener la ventaja de que es un angular y por lo tanto su profundidad de campo es mayor, me da muchísimas ventajas. Y ese detallito de la luz LED, que es algo que no utilicé, les soy sincero, porque no hago ese tipo de fotografía ni de video, pero por ejemplo, para el caso que les había mencionado antes de las computadoras, ¿cómo metes tú una luz allá adentro? Sencillamente, bueno, esta luz te sirve bastante bien. A mí no me gusta mucho por el tipo de fotografía que yo hago porque las luces frontales por lo general aplanan. Pero hay situaciones como la que les mencioné antes que es indispensable. Y estos panas hasta pensaron en eso. O sea, me parece que está genial. Que viene con un cablecito que de paso puedes graduar la intensidad de esa luz. El hecho que sea totalmente sellado y que yo lo pueda sumergir en líquido, inclusive si hace falta, de verdad es una enorme ventaja para las personas que trabajan en fotografía de producto. Sobre todo cuando se trata de alimentos, porque los accidentes pasan o sencillamente tú quieres hacer una toma donde esté incluido el líquido dentro de ella, como en el caso de los refrescos que ustedes vieron. Entonces, tener la opción de poderlo hacer con esta óptica sin que eso signifique que se dañe es otra gran ventaja. Y bueno, ¿a quién yo recomiendo esta óptica? Bueno, definitivamente a todo aquel que haga fotografía macro. Van a tener una perspectiva
totalmente diferente a la que obtienen con cualquier otro lente que ustedes tengan dentro de su arsenal. Ese ángulo de visión mayor a 84 grados de verdad es maravilloso. Y déjenme decirle algo, desde que lo probé, ahora sé que había perdido como una visión diferente al hacer fotografía de producto o fotografía gastronómica que ahora sí obtengo con esta óptica. Yo lo sé, no es un lente económico, pero yo les aconsejo, por lo menos alquílenlo una vez. Eso sí, tomando el riesgo y haciendo de una vez los ahorros, porque si lo prueban, créanme que en el 90% de los casos la gente lo va a querer comprar. Pero bueno, ustedes saben cómo somos aquí en el canal. No todo es perfecto, no todo lo que brilla es oro. También tenemos que hablar de las áreas de oportunidad de esta óptica. La primera es que, bueno, por su construcción y por el tipo de óptica tubular que es, definitivamente van a necesitar luz. La apertura máxima de f14 significa que si ustedes están haciendo video o fotografía con él, van a necesitar mucha luz para iluminar al sujeto que están trabajando. La segunda, bueno, que por su construcción también, obviamente cualquier vibración se siente de inmediato. Entonces es algo que van a tener que trabajar en un trípode y aquellas personas que hacen video, hacerlo con un riel. Hacer una toma con esto en la mano, tipo video, bueno, lo que van a ver es como un terremoto en vez de ver la visión de un insecto, ¿no? Entonces yo sí les aconsejo que las personas que quieran adquirirlo, que tengan un buen trípode, y las personas que vayan a hacer el video, el riel como les dije antes. Y por último, algo que se quejaron bastante algunas personas cuando hicieron el test de este lente, es que tiene cierta tendencia hacia los amarillos. Pero es algo que a mí no me preocupa en lo más mínimo, porque bueno, yo sencillamente agarro y hago el ajuste de blancos tomando en cuenta el lente que estoy utilizando y la luz que estoy trabajando para hacer esa fotografía o video. Entonces, sí, puede tener cierta dominante amarilla, pero ustedes la corrigen directamente ajustando el balance de blancos personalizado. Pero bueno, igual se los digo para que lo tomen en cuenta. Pero antes de terminar, también me gustaría saber qué les pareció a ustedes este lente. Si les ocurre otro tipo de tomas o otro tipo de fotografía, no dejen de escribirnos allá abajo en la caja de comentarios, que ustedes saben, los leo y los respondo todos. Nuevamente gracias a la gente de Digi Access por habernos enviado esta óptica. Definitivamente ahora la voy a tener siempre conmigo al lado al momento de hacer fotografía. Y bueno, si tienes alguna foto hecha con macro, sea con esta maravilla o con cualquier otro, no te olvides de etiquetarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.